permanente de Mercociudades. También compartir con ustedes el saludo del presidente de Mercociudades, el intendente de Asunción, Oscar Rodríguez, que estará el 28, la segunda jornada, justamente de este espacio, acompañándonos, y también el saludo del vicepresidente de Relaciones Institucionales de Mercociudades, del intendente Cristian Di Candia, de la ciudad de Montevideo. Dicho estos saludos, estas presentaciones, me gustaría compartir con ustedes 2 o 3 conceptos. Primero, que estamos en el mundo en una crisis sanitaria, en una crisis humanitaria, yo creo que sin precedentes en el último siglo, en un contexto económico adverso. Ya veníamos en un contexto económico mundial adverso y hoy enfrentamos esta pandemia. Pero a diferencia de otras crisis, estamos, por ejemplo, a diferencia de la crisis del 2008, no es una crisis financiera, sino que estamos ante una crisis mundial de las personas, de los ciudadanos y las ciudadanas, de salud y de bienestar. Y acá yo creo que hay 2 elementos importantes que debiéramos poner sobre la mesa para ver cómo Mercociudades también apoya y trata esta situación. Lo primero es que estamos para hacer frente a esta situación mundial, creemos, para hacer frente a una economía mundial, es indispensable el rol del Estado, más que nunca, ¿no? La participación del Estado en resolver estos temas. Y no como salvador, sino que efectivamente como articulador, como gestor, como volcar la balanza en este sentido de atender a los más vulnerables en este sentido. Y otro elemento que nos parece sustancial es la cooperación internacional que debemos de poner sobre la mesa para afrontar esto. Yo creo que efectivamente la fortaleza de los países o la fortaleza económica de estos países también ayudará a trabajar o a abordar esta problemática. Pero dadas las asimetrías que tenemos entre nuestros países, entre los países desarrollados y en desarrollo, el papel de los organismos que hoy nos acompañan, como ONU, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, serán también imprescindibles a la hora del acceso al financiamiento y cómo efectivamente yo creo que suavizar o matizar este acceso al financiamiento de los gobiernos locales. Sin duda, para que eso ocurra, para que este acceso al financiamiento, a los efectos de sostener un gasto social, que es lo que estamos necesitando en esta parte del mundo, hay que mantener una actividad económica innovadora, pero yo también diría que los sistemas de integración, los sistemas regionales, debieran apoyar a los gobiernos locales a dar respuesta en este sentido. Mercociudades en sí misma es un espacio de intercambio y de cooperación, pero si dijéramos solo eso, creo que nos quedamos muy cortos. La esencia misma de Mercociudades está en construir integración, en construir vínculos, lazos duraderos en la región y por eso poner foco de las acciones de Mercociudades a atender el tema de la ciudadanía. Yo creo que efectivamente este espacio que nos propone la Vicepresidencia de Cambio Climático y Desarrollo Sostenible de Mercociudades es un espacio para esto, para intercambiar, para reflexionar y para dar respuestas en el corto y el mediano plazo a estos problemas que tenemos hoy. Y yo creo que hablar del espacio sostenibilidad urbana en la pospandemia justamente habla de esto, habla de cómo nosotros podemos accionar juntos los gobiernos locales desde la solidaridad regional. La Escuela de Resiliencia que hablaba Roberto Devoto habla
justamente de esto, de trabajar en forma conjunta para dar respuestas en este sentido. Por eso la Escuela de Resiliencia se da de la mano con este seminario, con estas jornadas de intercambio. Por eso la segundo día comparte este espacio de trabajo conjunto con otras organizaciones. Y para finalizar, invitarlos o dejarles la invitación de el 11 de noviembre próximo, Mercosudades cumple 25 años, ¿sí? Y entonces vamos a celebrarlos, vamos a celebrar esos 25 años de alguna manera e invitarlos efectivamente a que los celebren con nosotros. Ya vamos a ir dando más elementos, vamos a ir enviándoles estas invitaciones, pero queríamos hoy en este espacio justamente dejar el mensaje de esperanza, el mensaje justamente de trabajo conjunto, de vínculos duraderos, que el cumpleaños 25 de Mercosudades habla de eso, habla de la solidaridad y la construcción conjunta regional. Así que Roberto, muchas gracias, vamos a estar acompañando todos estos días el seminario, y felicitaciones a quienes han efectivamente propuesto esta participación. Muchas gracias. Gracias a vos, Jorge, gracias a vos, y haces honor a la parte permanente de la Secretaría Técnica, porque permanentemente están atrás nuestro apoyándonos, colaborando, y nos sentimos todos realmente contenidos. Así que gracias, muchas gracias a vos. Quiero aclarar que todas las dudas que vayan teniendo, las preguntas, las vayamos canalizando a través del chat de Zoom. Así las tenemos centralizadas y no se nos van perdiendo en el avance de la jornada, ¿sí? Así estamos debidamente organizados y podemos contestar todas y cada una de las preguntas y dudas que vayan surgiendo. Quiero darle la palabra a Ari Banassi, prefecto de Sao Leopoldo, con quienes compartimos esta vicepresidencia de Desarrollo Urbano Sostenible y es con quien hemos organizado la Unidad Temática de Ambiente y Desarrollo Sostenible que lleva adelante Canelones también. Buen día, Ari, ¿cómo le va? Bom dia, Roberto Devoto. É um prazer estar aqui nessa nossa plenária, nessa plataforma. E também quero cumprimentar o Jorge Rodrigues, meu amigo, que abordou o tema anteriormente. Queria cumprimentar a todos e a todas que nos acompanham aqui nessa grande discussão de um tema estratégico, estrutural das nossas cidades, dos nossos países. E acredito que este fórum, né, esta articulação regional pode nos ajudar em muito nos avanços, né, além de troca de experiência, mas também uma energia, uma força coletiva na busca de soluções para os problemas de nossas cidades, que sempre são estruturais e muito profundos. Nós estamos no Brasil em pleno processo eleitoral, faltam 26 dias para as eleições municipais, das intendências, onde mais de 5.500 municípios terão novos intendentes a partir do dia 1º de janeiro de 2021. Portanto, nós estamos disputando o processo eleitoral aqui para a renovação do nosso mandato e estamos contando e trabalhando para que a gente possa renovar o mandato para continuar nessa articulação regional, jogando também parte das nossas energias, né, na construção desse Fórum Latino-Americano aqui do Mercocidades, que sempre foi um espaço muito importante para a cidade de São Leopoldo. Sobre o tema colocado e o seminário de hoje e amanhã, também está participando aqui comigo aqui da cidade, o nosso secretário de Relações Internacionais, o Pedro Vasconcelos, e a Ana Paula Scherer, que
são as duas pessoas que acompanham esse debate comigo desde o início de 2017. Acredito, Roberto, que o tema desenvolvimento econômico pós-pandemia é um tema que nos provoca e também nos traz, né, boas expectativas para o futuro. Eu acho que uma pandemia deste tamanho que enfrentou o mundo e que enfrentamos todos nós, nos nossos países, também nos levou a buscar novas alternativas e um novo olhar sobre as cidades, sobre a saúde pública e sobre o papel, né, do desenvolvimento econômico. Nós, no Brasil, com todas as dificuldades que temos, né, tendo um governo central que não estruturou ao enfrentamento dessa pandemia, tendo hoje mais de 155 mil mortos no nosso país, né? Os municípios e estados tiveram que buscar alternativas, soluções e organizações estratégicas a partir dos seus conceitos, valores e da sua estrutura pública de saúde, mas nos ensinou também que temos possibilidades de avançar numa relação solidária, na busca, né, de alternativas com o nosso setor produtivo, mas também na afirmação das políticas públicas de saúde. No Brasil, a saúde pública, o SUS, saiu muito mais fortalecido. Mostrou que a saúde pública tem um papel estratégico e que foi o que salvou milhares de vidas e protegeu a população, principalmente de baixa renda e que vive nas periferias das nossas cidades. Foi o SUS. Foi esse sistema público que o país tem hoje e que é alojado hoje, inclusive, para o setor privado, para o setor produtivo, que foi o que protegeu e deu condições para que a saúde, que nós pudéssemos evitar um número maior de óbitos e um número maior, né, de pessoas que podiam ter perdido a vida. Esse foi um primeiro elemento. É o fortalecimento da saúde pública e o papel da saúde pública universal que nós temos no país hoje, né? Mesmo contra a ideia de um setor privado ou contra a ideia dos governantes que achavam, no passado recente, que isso devia ser diminuído, o seu papel e também a sua importância. O segundo elemento também é que conseguimos identificar, a partir da nossa cidade, quais são os elementos, né, da economia mundial que terá um papel preponderante no próximo período. Nós aqui na nossa região, na nossa cidade, né, identificamos que são 3 fatores que terão um papel preponderante na recuperação econômica da nossa região, nossa cidade, mas também do ponto de vista mundial. O primeiro é o tema tecnologia, né, que acho que é um elemento que veio e tem um novo papel no ponto de vista da geração de emprego, distribuição de renda e também um papel de ampliar a capacidade de interlocução com a sociedade, mas de inovação tecnológica. Esse momento que nós estamos vivendo, a tecnologia tem nos dado condições de ampliar a aproximação da sociedade, dos atores sociais, econômicos, sociais e políticos, né, a partir dessa inovação que vivemos nesse processo da pandemia. Então, é um elemento que vamos ter agora, no próximo período, de muita produção tecnológica, de muita inovação e de geração de emprego, na nossa opinião, de mais qualidade e também de uma remuneração maior e também de diminuição de custeio para os nossos municípios, buscando essas novas ferramentas que surgiram no processo da pandemia. O segundo elemento é o tema dos serviços, né? Há um processo gigantesco, né, do novo papel do serviço na economia mundial, que é o entregador, que é o Uber, que é, enfim, uma série de elementos inovadores da economia que estão possibilitando uma inclusão de setores importantes, embora a precarização desse serviço, desses atores na economia, mas mas são fundamentais, são muito importantes nesse momento estratégico e que nós, em cidades, nós, estados, precisamos pensar melhor como trabalhar, como incluí-los e como valorizar esse setor. Há um desafio muito grande, tanto do ponto de vista institucional, do ponto de vista legal e da formalidade ou não, mas desse setor que é um setor muito pesado e que se transformou num grande elemento na conjuntura nacional da economia, da política e da política social, que é a prestação de serviço.
E um terceiro elemento que aqui nós temos que olhar na nossa cidade e região é o elemento, vamos dizer assim, da construção civil, que é um ator muito importante, né, de recuperação econômica. Sempre foi, a construção civil sempre foi um elemento importante da recuperação econômica mundial, das grandes crises, né? Isso foi depois da Segunda Guerra Mundial, foi depois da pandemia, foi depois da crise da gripe espanhola, né? Tudo isso, a construção civil, a retomada da construção civil, que não é apenas a questão moradia, o tema saneamento, o tema infraestrutura urbana, a recuperação das cidades, que necessita de investimentos pesados, também é o terceiro elemento que é fundamental na recuperação econômica da nossa cidade. Tudo isso, posto isso, né, no país, ou na América Latina, ou nas nossas cidades, tem a ver com aquilo que o Jorge falou, né? Não há recuperação econômica num país ou numa cidade se não tiverem investimentos públicos, né? Hoje, no Brasil, nós temos um problema grave, que é a desconstituição das políticas públicas, do investimento público para a cidade e para os espaços urbanos, tanto na Minha Casa Minha Vida, como no saneamento, como na questão ambiental. E sem investimento público, não existe uma recuperação econômica rápida, né? Para que se estanque ou que se diminua, né, na sociedade o empobrecimento da nossa população. Há uma velocidade muito grande no empobrecimento da nossa população no país frente a esta crise econômica. E, no nosso modo de ver, o papel desse fórum, inclusive, é como, né, recuperar a diminuição da pobreza e da miséria, e, no nosso entender, isso só é possível se houver investimento público. Investimento público passa pelo governo, passa pelos bancos públicos, né? Aqui no Brasil, Caixa Econômica, Banco Brasil, Banco Mundial de Desenvolvimento, o Banco Regional de Desenvolvimento. Quer dizer, acreditamos nós que isso talvez seja o grande elemento que possa ter uma vida mais curta à crise econômica, e se houver, de fato, investimentos, né, nessa relação nacional, internacional, para os municípios, poderemos recuperar a nossa economia mais rapidamente. Então, eu queria apenas colocar esses elementos de diagnóstico e das dificuldades, mas também de um caminho que poderemos seguir para recuperar as nossas cidades, não é? Recuperar os investimentos na cidade e também recuperar a inclusão social nas nossas cidades, do ponto de vista, a partir dessa pandemia, que este elemento da cidade poderá nos ajudar a recuperação econômica com investimento público. Então, esse é um pouco a nossa observação. E queria apenas fazer um registro, né, do grande momento também que vivemos na América Latina, depois da Argentina, né, que teve esse debate de afirmação do processo democrático. Tivemos recentemente na Bolívia, esperamos também termos ali adiante no Brasil, né, onde a gente possa recuperar nos nossos processos democráticos uma visão social, humanitária, né, de compromisso, de distribuição de renda, inclusão social, dos investimentos públicos, um fortalecimento da democracia no nosso país, que aconteceu na Bolívia recentemente, e a recuperação do espaço democrático, da participação social e popular, mas também com um olhar, né, que a gente precisa ter, que é de recuperação dos investimentos públicos, da recuperação da economia a partir desse projeto. Parabéns a todos que estão aí. Vamos participar intensamente dessa plataforma, desse debate, né, para fortalecer esse espaço, para que a gente possa efetivamente ter um espaço não só de diagnóstico, mas também de alternativas, né, econômicas e políticas sociais para nossas cidades. Nesse caso, eu acho que é um bom espaço de reflexão. Obrigado. Vamos acompanhar essa reunião por mais um tempo. Muito obrigado, um abraço, um saludo a todos. Muchísimas gracias, prefecto. Vamos a darle paso al inicio de este seminario, presentando a Firdaus Osidum, que muy gentilmente ocupará
en el orden de prelación a Roy Chiti, que evidentemente tendrá algún problema de conectividad, y que nos va a presentar, va a ser la presentación del trabajo de coordinación de CGLU para la coherencia global local en la dinámica climática y en el marco del Pacto Global de Alcaldes para el Clima. Muchísimas gracias por la participación, Firdaus. Bienvenida. Buenas tardes. Primero agradecer la invitación a CGLU, al Secretariado Mundial de CGLU, a participar en estas jornadas que nos parecen críticas. Podemos estar hablando a nivel global de muchas cosas, pero si no hay repercusión y no generamos coherencia con los niveles regionales y nuestras secciones, pues poco impacto. No tenemos todo el impacto que queremos al nivel local. Entonces, muchísimas gracias y felicidades. Me gustaría compartir con vosotros un trabajo que estamos haciendo con todas las secciones regionales de CGLU en el marco del trabajo de la dinámica climática. Quisiera además hacer una pequeña introducción sobre cómo desde CGLU vemos el reto climático antes de presentarlo para dar el marco a este proyecto. Entonces, nosotros desde CGLU llamamos la estrategia de transición ecológica. Para nosotros el cambio se ha vuelto una constante. El cambio no es una cosa que mañana hay un cambio en una semana y llega el COVID y mañana otra cosa. El cambio es una llamada constante para la adaptación de todos. Entonces, desde CGLU nos debemos en nuestra responsabilidad para con los gobiernos locales y sus poblaciones proponer y hacer y ver juntos cómo adaptarnos. Entonces, dos preguntas claves se plantean para nosotros. Una es, ¿cómo asegurar que aún en tiempos de cambios generacionales y constantes se construye un mundo con equitabilidad, justicia social, justicia territorial, conocimiento compartido frente a los desafíos comunes? Para eso, para nosotros, es una cuestión de resiliencia. La resiliencia tiene que ser equitativa y para eso necesitamos unidad de todos los actores en la resiliencia ecológica. La segunda pregunta sería, ¿qué mundo estamos construyendo para las futuras generaciones? ¿Qué legado, qué planeta dejamos a estas futuras generaciones? Y creo que dentro del marco de la crisis sanitaria que hemos vivido, que hemos visto el potencial global y unificador que ha tenido, creo que es la pregunta que se ha planteado para todos. Y para eso nosotros pensamos que se necesita un cambio sistémico, una transformación profunda de nuestro modelo de vivir el planeta. Tres grandes criterios entran en estos sistemas. La naturaleza y nuestra manera de acercar a la naturaleza. Hablamos de ecosistemas, de recursos naturales, de cómo está nuestro nivel de respeto de la naturaleza. Y creo que Latinoamérica tiene mucho que aprender al resto del mundo, porque entre el Pachamama y la vida que tienen los recursos naturales en Latinoamérica, y he tenido el lujo de poder encontrármelos y vivirlos de esa manera, yo creo que el mundo tiene que aprender mucho de Latinoamérica en ese sentido. Otro sistema que habría que cruzar con los demás es el modo de vivir del ser humano y su lugar en este ecosistema. Hablamos de gobernanza y de sus políticas, de modelos de vida, de la ciudadanía, pero también de paradigmas de cómo consumimos y cómo producimos. Y el tercer sistema sería la producción urbana, que es el gran impacto y generador multiplicador de impactos también, como la movilidad, etcétera, de la producción urbana. Hablamos de energías renovables, de equilibrios rural-urbanos, de sistemas de alimentación y, claro, de la construcción, que es uno de los primeros ejes de financiamiento que se están produciendo. Unos conceptos bases desde la estrategia de CGLU. Uno es que la resiliencia y el clima hoy son un desafío de la humanidad y tiene que ser tomado como tal y acercado como tal. Desde CGLU hemos votado y validado la Declaración de la Humanidad en el Congreso de Durban en noviembre del año pasado.
Y para nosotros es una manera de tomar nuestra responsabilidad de red global, de poder cubrir todos los territorios posibles y asegurar que damos un derecho a las futuras generaciones de vivir un planeta más sano y más vivible. Y es un derecho que nos van a hacer, o sea, volverán hacia nosotros diciendo, sabíais y no habéis tomado las buenas decisiones. Y eso es una cosa que no podemos permitir. El segundo concepto sería la resiliencia como construida a través de la transición ecológica. Asegurarnos desde la red global de que todos los segmentos necesarios en este tema están cubiertos y por su membresía, y escuchar a las voces. El tercer concepto sería la acción. Para nosotros, sincronizar los esfuerzos y la acción de los socios es clave para tener un impacto importante a nivel global y que se pueda monitorear. Para eso, el trabajo colectivo en conjunto y dentro del marco de la Global Task Force es muy importante. En cuarto está la institucionalización del concepto de transversalidad. Y creo que el prefecto de São Leopoldo que habló justo antes lo comentó. Es el hecho de poder hacer de una agenda de las instituciones y de los gobiernos locales un tema transversal. La resiliencia y la transición ecológica tienen que ser transversales a todas las agendas y en eso estamos trabajando desde CGLU. Y luego el último punto sería la implementación sistémica de la agenda. No solamente para decir vamos a implementar un ODS o otro, sino que tenemos que pensarlo como una implementación para la transformación de modelos de vida y de desarrollo. Estamos llevando muchos programas y actividades en ese sentido, pero quería resaltar tres programas claves, entre los cuales el que voy a presentar hoy. Uno es lo que llamamos el GRC, que es la coordinación global y regional sobre la dinámica climática y se hace en el marco del Pacto de Alcaldes para el Clima y la Energía. Y vamos a hablar en detalle de ello. El segundo muy fuerte que tenemos es el aprendizaje, el learning. Es para enmarcar los esfuerzos continuos de CGLU de conectar las agendas globales con las realidades locales y facilitar el aprendizaje entre ciudades. Y para eso tenemos un nuevo módulo de formación sobre la resiliencia que hemos pensado transversal también. Una nueva herramienta que ponemos a disposición de las secciones y de los gobiernos locales para fortalecer las capacidades y dar más conciencia sobre la construcción de resiliencia y lo que se necesita. Y en tercero, comentar, claro, que siempre es bueno para nosotros escuchar las voces locales y las iniciativas diversas a través de lo que se está haciendo. Rápidamente, hablaba de transversalidad. El módulo de resiliencia va no solamente de la agenda de desastres y resiliencia, sino que también pasa por los acuerdos de París y acaba por el decálogo. Y eso es muy importante. En CGLU hemos sacado el decálogo como principios de poder actuar tras el COVID, dentro del marco de las crisis generadas por el COVID. El proyecto de coordinación, en detalle ahora, es un proyecto, es muy importante saber que es trilateral. Se está desarrollando junto con nuestros socios que son ICLEI y en el marco del Pacto Global de Alcaldes. Hay que saber que la plataforma del Pacto Global de Alcaldes es una plataforma que los fundadores, las instituciones fundadoras como son CGLU, ICLEI, SIFOCHI y otras, pues están llevando a cabo las dinámicas, ahí es donde están llevando a cabo las dinámicas climáticas de advocacy y de acción también. Es un trabajo que está fomentado por Bloomberg Philanthropies y por el hecho de pasar por el Pacto Global de Alcaldes. Y su objetivo principal es generar una coherencia. Para nosotros, estaba hablando antes de sincronización, no se puede hacer si no estamos sincronizados no solamente a nivel de los esfuerzos globales, sino también a nivel de los secretariados globales y las regiones, y localmente también.
Para nosotros es más que un proyecto, es una dinámica en construcción en realidad, porque para una dinámica común se necesita un objetivo común, con especificidades locales y regionales, claro. Pero tenemos que ser conscientes todos de que estamos mirando todos el mismo eje, que es la resiliencia del planeta y luchar contra el cambio climático y la emergencia climática. Para nosotros es muy importante tener un compromiso colectivo de todos y para eso las secciones son clave. Tener un lenguaje común, tener una metodología común y, claro, juntarnos alrededor de desafíos comunes, como son las estrategias, la comunicación, el acceso a fondos, justo lo estaba diciendo el prefecto antes, definir actividades comunes, generar sincronizaciones y, claro, mejorar la interacción, hacerla más fluida entre las dinámicas globales y locales a través de las regiones. Este proyecto se basa en los objetivos de mapeo global. Necesitamos desde CGLU saber cuáles son las prioridades políticas en términos de clima para poder hacerlas subir a nivel global y compartir luego a nivel de todo el sistema de Naciones Unidas y con nuestros interlocutores internacionales. También uno de los objetivos es el protocolo de coordinación entre los secretarios globales y regionales. Ahora lo vamos a comentar y la definición de un plan de trabajo. Pero lo más importante de este proyecto, y por eso hablaba de dinámica en construcción, es que es una metodología de co-creación, de cogeneración y de definición colectiva del protocolo y de talleres regionales, de definir cuál es la estrategia que queremos desde los gobiernos locales y regionales en Latinoamérica y Caribe para el clima. El protocolo tendría una forma de MOU entre lo que serían las secretarías regionales y las secretarías globales, tanto de CGLU como de ICLE, como del GECOM, ¿no? Del Pacto Global. El protocolo quedará después del proyecto y será uno de sus resultados para poder asegurar que siempre estarán ahí tomadas en cuenta las voces locales y las voces y el trabajo hecho a nivel regional para el nivel global. Y lo que nos es más importante es unir todos los frentes, unirnos frente a un reto global común y trabajar juntos. No entraré en el detalle del protocolo, ya lo trabajaremos al nivel de taller. Lo que estamos planteando son talleres regionales en cada uno de los continentes de nuestras regiones y habrá uno en Latinoamérica también. Las fechas son definidas por las secciones regionales. Creo que Mercosudades ha elegido el mes de noviembre después de nuestro Consejo Mundial para montar el suyo y bienvenido, estaremos ahí apoyando. Lo que nos interesa también en los talleres regionales es que es un ejercicio de co-creación, como estaba diciendo, y para eso es muy importante invitar a todos los actores de la región que tengan una mano en el trabajo climático. Es realmente lo que queremos intentar es diseñar una estrategia para Latinoamérica juntos. Soy consciente y somos conscientes desde el Secretariado Mundial de que ha habido una estrategia diseñada el año pasado para la COP25, que al final no sé, es chilena, pero se hizo en Madrid. Hay una estrategia, pensemos esa estrategia porque ahora con el contexto del COVID todo se vuelve a replantear y tenemos que asegurar que esta realmente tome en cuenta todos los gobiernos locales y sus voces. Entonces será muy importante tener a los gobiernos locales en la mesa de ese taller para definir juntos esa estrategia y ese plan de trabajo. Los ejes del plan de trabajo serán esos, el protocolo, el mapeo de las prioridades y el mapeo de las necesidades técnicas para asegurar que vamos juntos de la mano contra este frente. Nada más, os invitamos a uniros al taller latinoamericano y bienvenidos seáis. Muchísimas gracias por haberme invitado a juntarme a esta dinámica. Al contrario, muchísimas gracias por tu colaboración y tus aportes, Firdaus. Te agradecemos mucho y nos has aportado mucho material para el trabajo de final de unidades temáticas que serán luego el insumo de la próxima reunión de este seminario el 28 de octubre. Bueno, quedamos a disposición y
esperemos al fin de las ponencias tener algunas preguntas y que puedas aclarar algunos de los temas donde haya quedado alguna duda. Quiero presentar ahora la presentación del programa. Ahora sí, Roy, ¿me puedes escuchar, Roy? Sí, Roberto, buenos días. Buenos días. Y a todos y a todas. Buenos días. Escucho muy Ahora, bien, escucho muy bien. Muchas gracias. Roy Chiti, de ONU Habitat, nos va a hacer la presentación de gestión de residuos sólidos. Así que, bueno, te damos la palabra, Roy. Muchas gracias, Roberto. De nuevo, un saludo a todos, especialmente obviamente a los amigos de Mercociudades y de CGLU y todos los que nos están acompañando, en particular a Lautaro Lorenzo, que saludo, Leonardo Eru, de la Unidad Temática de Medio Ambiente, y Jorge Rodríguez, secretario de Mercociudades, con los cuales siempre como ONU Habitat nos honra colaborar. Bueno, gracias por la invitación y la oportunidad de presentar esta iniciativa, que en inglés es Waste Wise Cities, o sea, ciudades inteligentes en temas de desechos, iniciativa de la cual Mercociudades es la red de referencia para su promoción en la región de América Latina. Bueno, antes de empezar la presentación, me quería un poco reconectar a las articulaciones y a los temas que se han tocado durante la exposición de los que me han precedido. O sea, y retomando un poco los mensajes que han salido, creo que el desafío de la gestión de los residuos sólidos urbanos antes y ahora durante esta crisis ha visualizado muy bien su importancia, así como la urgencia de abordar el tema desde una perspectiva integral, ¿no? Que solamente si avanzada de esta forma, yo creo que pueda contribuir también a procesos de transformación hacia la sostenibilidad, procesos más amplios de los cuales también Firdaus estaba hablando, ¿no? Como el camino hacia una economía circular, una buena gestión del ciclo del agua, del suelo, del aire y todas sus conexiones, todas las conexiones que todo esto tiene con el desafío del cambio climático. Así que me gustaría presentar esta iniciativa. Como ustedes saben, la gestión de los desechos sólidos urbanos es parte integrante del mandato de ONU Habitat en su apoyo a los gobiernos nacionales y locales para el conseguimiento del objetivo 11 de la Agenda 2030 y además de esto, y nuestra acción, como he dicho, se inserta dentro de una temática bastante compleja, ¿no? Donde si podemos partir con la presentación, donde los datos nos indican un poco la magnitud del problema, ¿no? Porque lo podemos llamar así, es un problema en este momento que no ha estado abordado de la mejor forma y por eso está visualizando criticidades importantes vis-a-vis el tema del ambiente, de la sostenibilidad ambiental y cambio climático. Sí, la siguiente, por favor. La siguiente, sí, que hay más datos ahí. No, simplemente para contextualizar con un poco de datos, 2 billones de personas en el mundo están recogidas de residuos, 3 billones están sin acceso a la gestión controlada de residuos y ya sabemos que mientras que hoy, en este momento, estamos con una contribución a las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero alrededor del 5%, ya sabemos que los próximos 5 años desafortunadamente subirá hasta un 8-10%.
Y como decía antes, la pandemia, la pandemia en la cual estamos viviendo ha intensificado el impacto en los sistemas de salud y la economía en el mundo. Por lo tanto, durante este tiempo es aún más importante garantizar una prestación fiable y segura de los servicios de gestión de residuos sólidos urbanos, municipales. La siguiente. Por favor. Sí, creo que hay una secuencia de una más. Dale más. Sí. Bueno, la iniciativa Waste White Cities surgió en el año 2018 durante las celebraciones en octubre, como en el mes en el cual estamos en este momento, en el octubre urbano. Fue la celebración del World Habitat Day, el Día Mundial de la Ciudad, del Hábitat. El tema principal de ese año era exactamente la gestión, ¿no?, de los residuos sólidos urbanos. Por lo tanto, se empezó con un llamado internacional, un llamado a la acción y la promoción de esta campaña para movilizar el interés y las acciones hacia la resolución de este tema tan importante para la sostenibilidad de las ciudades. Entonces, digamos, la iniciativa se basa en estas cuatro dimensiones principales, o sea, la dimensión de intercambio de conocimientos y buenas prácticas, datos sobre residuos y monitoreo de estos datos y de los avances, apoyo, asistencia técnica y conocimiento, educación sobre estos temas, y luego, como cuarta dimensión, la financiación de proyectos y sostenibilidad y rentabilidad financiera. Los cuatro objetivos son la disminución de la generación de residuos, mejoramiento de la recolección de los residuos y mejor gestión controlada, aumento de reciclaje de materiales adecuados y gestión mejorada de los desechos peligrosos. Aquí ven los principios clave de esta campaña a la cual se están uniendo más de 170 ciudades, y son 12 principios clave que parten desde la evaluación de la cantidad, del tipo de residuo, la mejora de la recolección, garantizar una eliminación ambientalmente segura, promover las 5 Rs, empoderar y trabajar con diferentes stakeholders, establecer también mejores condiciones de trabajo para los recicladores, ¿no?, que sabemos que en muchos países se quedan dentro de un contexto informal y aún donde tienen un poquito de protección social, digamos, sus condiciones no siempre son las más adecuadas. Luego, aprender de otros sobre tecnologías innovadoras, formular planes, diseñar incentivos y repensar también los residuos desde una perspectiva, digamos, de valorizar el residuo hasta el último paso, donde de verdad se llega al material que no tiene otra opción que ser digamos, dispuesto, ¿no? La revisión periódica de los avances, y todo esto en un contexto de contribución al camino hacia el conseguimiento de los ODS y de la nueva agenda urbana. Entonces tenemos la siguiente, por favor, creo. Entonces, sí, tenemos 170 ciudades que han suscrito estos principios en todas las regiones del mundo.
y que están colaborando con ONU Habitat en esta fase de promoción, pero también de implementación de acciones concretas. La siguiente, por favor. Bueno, aquí ven las 20 ciudades que se han seleccionado para un challenge. O sea, dentro de la iniciativa hay este ejercicio que va a durar 2 años hasta el final de 2021 y donde estas ciudades se han vinculado al cambio que se prevé dentro de esta iniciativa y se dividen en ciudades que quieren hacer este cambio y que vienen apoyadas por otras ciudades que en la mayoría de los casos tienen más capacidad, más herramienta ya accionable. Y todo esto con el apoyo técnico de ONU Habitat. Como ven, todas las ciudades, todas las parejas que ven ahí son parejas, digamos, donde hay una ciudad que se compromete para el cambio, que está en una situación de debilidad y otra que ya ha alcanzado ciertos niveles. Para la región de América Latina tenemos solamente una pareja de momento, con Lima como changemaker y Buenos Aires como ciudad que apoya este proceso. Sin embargo, aunque esta iniciativa, o sea, esta challenge tenía unas fechas límites para aplicar, hemos tenido mucha demanda, por lo tanto hemos abierto otra vez y por ejemplo desde la región ya sé que San Paulo se va a unir y tomo la oportunidad también para las ciudades que hacen parte de la red si quieren juntarse, aunque la fecha límite ya haya pasado, todavía hay esta oportunidad. La siguiente, por favor. Bueno, digamos, la iniciativa de Waste-Wise Cities no podía no tomar en consideración la situación actual. Por lo tanto, dentro del marco del programa Waste-Wise Cities se ha avanzado y finalizado una guía estratégica para la respuesta sobre el manejo de residuos sólidos urbanos, una respuesta a la emergencia COVID. Brevemente esta guía, para no alargar demasiado la presentación, esta guía identifica zonas críticas que se desarrollan en la guía misma con recomendaciones en términos de comunicación, cambio de la generación de la dinámica de generación de desechos, la seguridad de los trabajadores, o sea, con mucha conexión con los principios de la iniciativa se desarrollan recomendaciones que se pueden actuar en esta fase de crisis debido a la pandemia. La siguiente. Y las estrategias se dividen en estos 10 puntos para las operaciones de gestión de residuos sólidos en el contexto del COVID-19 y la guía estratégica está disponible online también en lengua española. Así que la pueden, si tienen interés, la pueden descargar y utilizar. La siguiente. Bueno, ahora quería un poco presentar con un poquito más de detalle la herramienta, ¿no?, del Waste-Wise City Program. La siguiente, por favor. Bueno, ¿qué es esta herramienta? Es una herramienta de evaluación y monitoreo rápido de flujos de residuos sólidos urbanos
con el fin de poder definir planes sobre los desechos basados en evidencia. Ha sido desarrollado por ONU Habitat y se basa en el indicador 1161 de los ODS, o sea, la proporción de desechos sólidos municipales que se recoge periódicamente y con una descarga final adecuada respecto al total de desechos sólidos municipales generados y desglosada por ciudad. A través de esta herramienta se desarrolla un apoyo a las ciudades y a los países para que puedan diseñar también propuestas de proyecto, ¿no? De proyecto bancarizable, para que puedan recibir una financiación o que sirvan para una movilización de recursos, ¿no? Y sobre todo, esto no lo he dicho al principio, es una herramienta que pueden utilizar todos los países. Sabemos que no todos los países, no todas las ciudades están con el mismo nivel de avance en este sector y por lo tanto, digamos, la iniciativa, como verán, contempla una serie de fases que algunas ciudades seguramente pasarán más rápidamente que otras y llegarán más rápidamente a conclusiones efectivas. La siguiente. Bueno, entonces a través de esta herramienta se pueden facilitar los informes sobre el progreso en la consecución de los ODS. Se puede mapear la cadena de recuperación de los residuos sólidos urbanos y los actores que hacen parte. Luego, para poder establecer marcos de colaboración, asociaciones con todos los actores del sector privado, pero también del sector informal, ¿no? que sabemos en la región, también en la región América Latina y Caribe, es muy frecuente. Y luego otro tema es que nos ayuda a identificar fugas de plásticos. Es muy actual este tema porque es un problema muy importante que tenemos que solucionar, también porque a la contaminación de los plásticos, como todos saben, digamos, resulta acabar en el ambiente marino con todos los problemas que esto provoca, ¿no? Ya sabemos que según los datos, nos dicen que si no cambiamos, digamos, nuestras acciones y si no cambiamos el manejo de estos residuos, para el 2050 habrá más plástico en el mar de lo que del número de peces que estarán ahí. Y luego elaborar recomendaciones para políticas y programas relacionadas con los desechos. La siguiente. Bueno, una última mirada en términos de apoyo de la iniciativa a las ciudades. Como decía, elaborar proyectos financiables para la movilización de fondos, generar datos y evidencias y luego diseñar estrategias más integrada de gestión de residuos, pero que creen también negocios de economía circular y oportunidades de subsistencia, sobre todo cuando hablamos, esto resuena mucho a la situación del sector informal que está empleado en estas tareas en muchas ciudades de la región. La siguiente. Bueno, como decía, estos son 7 pasos fundamentales que no sirve repasar. Aquí los hemos mencionado. Como he dicho, no todas las ciudades están al mismo nivel de avance, por lo tanto, para algunas la fase de preparación y la generación de datos sobre la composición para los hogares, para
el uso, digamos, para la producción de residuos de tipo no doméstico, etcétera, puede ser una tarea más fácil, para otras no. Por eso que tenemos esta challenge dentro de la cual tenemos ciudades que ya han pasado por algunos de estos pasos y otras que acaban de empezar. Así que es una herramienta bastante completa porque por cada uno de estos pasos hay, digamos, acciones muy detalladas y herramientas como hojas de Excel ya preparadas, luego, digamos, el uso de herramientas digitales abiertas como el Kobo Tools o otros que permiten recabar datos rápidamente y de forma geográficamente localizada. La siguiente. Bueno, un poco para concluir, para que vean un ejemplo, uno de los ejemplos que ya se han desarrollado en otros países y, por ejemplo, aquí tengo el ejemplo de Nairobi, donde digamos, se ha analizado, esta es una de los resultados de la aplicación de esta herramienta. Aquí ustedes ven el flujo de residuos sólidos urbanos para Nairobi, que se han analizado desde las cuatro áreas principales, o sea, mirando la generación de desechos, cómo disminuir su generación, luego mirando la gestión a través de instalaciones, impulsar la recuperación de material y hacer que estas instalaciones sean más controladas. Luego, digamos, el área de mejora en la eliminación en sitios adecuados y luego mejorar la recogida de residuos. Desde todo este análisis hay muchos resultados, pero aquí se destaca que hay una fuga de plástico muy importante que se está filtrando en los sistemas de agua, que corresponde a casi a 4 kilos por persona al año. Y ustedes, estamos hablando de una ciudad con más de 3 millones de habitantes, así que se pueden imaginar el impacto de esta situación. La siguiente. Bueno, un poco conectándose con esta fase de análisis, también en el caso de Nairobi se ha identificado un poco donde queremos, que el camino que la ciudad de Nairobi quiere hacer, y la verdad es que ya como resultado de este ejercicio se ha preparado un plan de acción que va del año 2020 al año 2022 para, digamos, atacar todas las áreas identificadas de debilidad. La siguiente. Sí, y se ha preparado también, así como estaba dentro de los objetivos de esta iniciativa, se ha preparado también una propuesta de proyecto ya bien definida que se está presentando a los donantes y a varias organizaciones para fomentar una movilización de los recursos necesarios. Y se ha hecho ya a través de esta, y este es un valor agregado que tiene la iniciativa, es que durante toda esta fase también de análisis de los datos, etcétera, uno de los resultados que podemos tener en cuenta es el establecimiento, ¿no? Un poco ya del equipo de ejecución, ya de equipos de coordinación, entendimientos entre el gobierno nacional y local, organizaciones y asociación de residentes. Así que ya tenemos también para la implementación de un posible proyecto
un trabajo, digamos, preliminar que ya se ha consolidado y seguramente facilitará la implementación de eventuales proyectos. La siguiente, creo que estoy terminando. Bueno, aquí se repite un poco, es el flujo, ¿no?, de la preparación del proyecto desde la aplicación de la herramienta a la identificación de las áreas críticas y el diseño de proyectos para solucionar estas áreas y tener un impacto en el terreno que se pueda medir, que se pueda monitorear y que pueda contribuir también al objetivo global, al objetivo de desarrollo sostenible, así como está en la Agenda 2030. Creo que sea la última. Sí, por lo tanto, hay posibilidad, obviamente, de unirse a la iniciativa y hay también posibilidad de participar en esta challenge junto a las 20 ciudades, 22 ciudades que ya se han unido y acaban de empezar. Para mañana, como han visto, dentro de esta iniciativa hay también la posibilidad de tener equipos de la ciudad o individuos de las ciudades que beneficien de una capacitación a la distancia que hace virtual, que hace ONU Habitat. Por ejemplo, mañana tenemos una y hay un programa digamos, bastante periódico donde se hacen este tipo de facilitación y esto permite también de ampliar una comunidad de prácticas y para que haya un mayor intercambio sobre los desafíos y sobre las soluciones que se identifican. Por lo tanto, les agradezco la atención y cualquier duda estamos a disposición. Gracias. Muchísimas gracias, Roy. Muchísimas gracias. Muy esclarecedor todo lo que nos has contado y, bueno, al igual que vos en el resumen, me pareció lo del challenge de ciudades, a partir de ciudades que tengan vocaciones de cambio apuntaladas, como es el caso de Buenos Aires y Lima, por una ciudad de apoyo. Y por el otro lado, bueno, la puesta a disposición y que tenemos algunas preguntas para hacerte, ni bien terminemos con las exposiciones, hay algunas preguntas que han hecho los participantes y que me imagino nos podrás responder dentro de un rato. Bueno, ahora voy a presentar a Héctor Pogiese, que nos representa a Flaxo Argentina y nos viene a exponer sobre el planeamiento estratégico de los gobiernos locales en el marco de la pospandemia. Te damos la bienvenida, Héctor. Buen día. Buenos días, muchas gracias por la invitación ahí de Mercociudades. Ya tuve oportunidad hace un par de años en el municipio de Esteban Echeverría de participar de una reunión de municipios por el tema ambiental de Mercociudades y siempre estamos atentos a ver cómo podemos contribuir con esta experiencia que desarrollan aquí en la región. Yo voy a aprovechar esta oportunidad que tengo para, en base a los objetivos de esta jornada, traerles algunos comentarios, ideas en torno a la cuestión, algunas reflexiones en torno a las teorías conceptuales en las que apoyamos nuestras prácticas y algunas expresiones muy concretas de prácticas que estamos desarrollando hoy que podrían ayudar a pensar ese tema, digamos, cómo encarar la planificación estratégica frente a la cuestión de la pospandemia, situación que debe ser pensada de la siguiente manera. Primero, la pandemia genera un efecto, podríamos decir,
de parálisis, ¿no? Porque lo que hay que hacer es impedir el avance de la enfermedad y protegerse. De forma tal que eso supone que en lo inmediato hay como una situación de quietud, de baja de las actividades y de las interrelaciones. Es como una paradoja, ¿no? Cuando más necesitamos interrelacionarnos de una forma intensa, la ciudadanía y los gobiernos, para resolver los problemas, es cuando justamente no podemos hacerlo, ¿no? Y la otra idea que quería colocar de entrada es también la idea de la pospandemia, en el sentido de que debiéramos pensar la pospandemia desde la pandemia. ¿Esto qué quiere decir? No hay forma de resolver lo que hay que atender después, cuando la pandemia haya pasado, si no empezamos a practicar hoy lo que vamos a necesitar después para enfrentar esa situación. Porque si no, cuando lleguemos a esa situación vamos a estar de nuevo en cero. Cuando digo estar de nuevo en cero, me refiero a que de hábito los gobiernos municipales, provinciales y nacionales se encuentran casi en cero cuando tienen que enfrentar situaciones como estas que tenemos hoy. La pandemia, por supuesto, esta es muy particular, ya se habló de ella, digamos, es inesperada, no solo inesperada, sino su alcance, su magnitud mundial, en fin, es como no se puede hablar de antecedentes. Pero si pensamos que la pandemia es como una acción catastrófica de la naturaleza, ahí sí tenemos una larga experiencia en catástrofe en nuestra vida. Y la teoría de las catástrofes justamente nos encuentra con que, de hábito, los gobiernos no están preparados, y tampoco las ciudadanías, para eventos que no se sabe cuándo se van a producir. De hecho, la lógica de organización del Estado y su presupuesto es que se presupuesta lo que se va a gastar en el año siguiente. El plan que se hace es para el año siguiente. Y nadie hace un plan diciendo, para el año siguiente tengo que tener estos recursos para el evento catastrófico tal, porque claro, como no se sabe si se va a producir, no se puede presupuestar. Quiere decir que acá hay una contradicción fuerte en algo que debíamos estar muy preparados y que la estructura de nuestro pensamiento, de nuestra organización, no nos prepara, solo nos hace actuar en la emergencia. Ahí sí se opera cuando la catástrofe se produce, pero indudablemente los daños ya no son controlables, los riesgos no han sido evitados, etcétera, etcétera. Bien, aquí en esta cuestión de la teoría de las catástrofes, hay una cuestión que también es importante pensar. Ahí Noemí Klein en los últimos años ha escrito trabajos al respecto y ha verificado que el comportamiento global de los grandes inversores, de los grandes empresarios mundiales frente a las catástrofes, el tsunami y otras que son muy conocidas, son de un aprovechamiento de la catástrofe para multiplicar sus inversiones y ocupar las áreas que las catástrofes desalojan de ocupantes, trabajadores, etcétera, ¿sí? Es decir, donde había pescadores, habrá hoteles 5 estrellas y así sucesivamente. Quiere decir que si hay alguien que está preparado para intervenir después de las catástrofes, son justamente las grandes multinacionales, los grandes emprendedores, que son los que hacen los grandes negocios de la postcatástrofe. Asunto a tener muy en cuenta, porque si nosotros no estamos preparados, ellos sí están preparados. Y entonces el escenario va a ser distinto, con un actor muy activo y muy incisivo en sus inversiones, y unos gobiernos y unas sociedades que todavía no tienen un entramado para enfrentar ese tipo de situaciones. Después hay otra teoría, no solo la de las catástrofes, está también la teoría de las relocalizaciones. En algunos años que yo viví en Brasil, trabajé en los 80 en procesos de relocalización y de localización de favelas
en el periodo de la apertura, previo a las elecciones legales que se hicieron en Brasil, y en esos momentos se discutió mucho estas teorías y después las hemos aplicado en Argentina y otros países. ¿Qué sucede cuando se hacen grandes proyectos de desarrollo, por ejemplo, para la producción de energía, o si hay que relocalizar una población urbana por una obra determinada? Eso se relocaliza compulsivamente. Y esa relocalización compulsiva genera en los grupos sociales lo que los antropólogos, Scudder, Patrick, hasta el argentino Bartolomé, han denominado estrés multidimensional de las relocalizaciones. Esto es, la amenaza de un cambio, de una situación estructurada socialmente, cualquiera que sea, aunque sea pobre, aunque sea culturalmente diferente, no importa, tiene un enraizamiento, tiene una vida, tiene una cultura, es amenazada y va a ser desplazada, y de hecho es desplazada. Y eso genera un estrés multidimensional en las poblaciones, aumenta su mortalidad, la morbilidad, se desorganizan los liderazgos, etc. Lleva muchísimo tiempo a esos grupos sociales, después que eso se ha producido, reestructurarse después de semejante situación. Quiere decir que también nuestras sociedades locales, después de una situación como esta que se va a seguir prolongando, de parálisis, de desorganización, de pérdida de empleo, de dificultades de todo tipo, social, en fin, todo lo que eso significa, recomponerse, siendo que es una situación para la que no se está entrenado ni para recibirla, ni para salir de ella. Quiere decir que aquí la cuestión de lo previo es fundamental. Por lo tanto, eso confirma esa idea que yo les daba inicialmente, de que si no hacemos la introducción hoy de la prevención y de los planes previos a la pospandemia, después estaremos muy desnudos frente a una situación dificultosa que ni siquiera sabemos todavía cómo va a ser. Y ahí está el tema también del proceso democrático, porque la pandemia, de alguna manera, también paraliza los procesos democratizantes. Yo hablo desde la experiencia de un programa que ya tiene 4 décadas en Flaxo, que nació como consecuencia de la Conferencia de Estocolmo del 72, la primera conferencia mundial de la ONU que fue sobre el ambiente, y que convocó por primera vez a la participación ciudadana en las políticas públicas. Y lo que nosotros hacemos es construir y diseminar programas, planes, formas, metodologías para desarrollar planes y programas que se construyan y se gestionen participativamente entre el Estado y la sociedad. ¿Por qué? Porque hay cada vez más problemas en el mundo, y los ambientales que se están conversando aquí son claros, que están en lo que podríamos llamar la esfera pública. Ya no son exclusivamente de los estados, ni pertenecen exclusivamente al comportamiento de la sociedad, sino que están en una fase de superposición que se la llama esfera pública. Entonces, para que esa fase de superposición de la esfera pública sea eficaz en la práctica, se necesita algo así como una especie de pactos, de contratos sociales, de corresponsabilidad entre Estado y sociedad. Y para que esos pactos o contratos sociales de corresponsabilidad se establezcan, es necesario crear escenarios específicos para que trabajen conjuntamente y establezcan los acuerdos. Se trata de pasar de una situación no donde el ciudadano vota y después reclama o espera por las soluciones, sino de una situación de mayor democracia en las decisiones, en la cual el Estado y la sociedad discuten la elaboración y la implementación de esas políticas públicas. Ahí se democratiza más la acción, porque no se esperan los años suficientes para los cambios de representantes, sino que los pactos de representación y las acciones de política pública se van actualizando porque el mundo y los problemas mundiales son cada vez más complejos y ellos se hacen todo el tiempo más actuales. Entonces, perdón, aquí.
perdón, se hacen esos pactos se necesitan hacer más actuales. Entonces, para eso se necesita un modo de planificar. Y ese modo de planificar es un modo en el cual se produce una relación de trabajo y no de presentación de proyectos que el otro va a revisar. Una forma de trabajar conjuntamente entre los decisores políticos, los técnicos del Estado y la ciudadanía y otros sectores como las universidades, de los sectores académicos, etc. Entonces ahí es necesario desarrollar ese tipo de prácticas. Nosotros venimos diseminando y impulsando una serie de prácticas en América Latina ya hace muchos años al respecto. Tenemos experiencia de haber ensayado todos esos métodos y se realizan en esa construcción de un vínculo en el cual se trabaja en conjunto. Es decir, se posibilita que se intercambien saberes y los argumentos y las racionalidades estén en juego y que haya un aprendizaje, inclusive ciudadano, de las dificultades de la política. Lo que construiría ciudadanía con una concepción democrática más desarrollada, ¿sí? Bien, entonces desde ese punto de vista, esa democracia participativa que se está ensayando, hasta los propios presupuestos participativos están en jaque en este momento, porque ¿cómo se pueden desarrollar si tienen que trabajar en conjunto estos actores y hay una parálisis, hay una imposibilidad de que se actúe? Quiere decir que ahí también estamos de alguna manera perdiendo todas las capacidades que habríamos desarrollado para enfrentar situaciones peligrosas como la de la pospandemia, simplemente porque ahora se congelan las actividades de construcción de colectivos, de construcción de tejido social, de relaciones entre sociedad y comunidad más activas y de corresponsabilidad. Ahí están en juego dos cuestiones. Una, que aparece entonces la virtualidad como una alternativa, porque es a través de sistemas como este que las personas podrían conectarse para intercambiar. Y nosotros decimos interconectarse también para producir trabajo. Y ahí está la idea del plan a través de la virtualidad. Y la otra cuestión que hay que discutir, que el plan a través de la virtualidad de un sector local para la pospandemia, hay que hacerlo haciendo un juego entre el presente y el futuro. Y ahí aparece la idea también de la prospectiva y sobre todo la de la utopística, por citar a Wallerstein, un autor hace poco fallecido que muchos de ustedes pueden conocer, que escribió un fantástico librito sobre la utopística, donde dice, señores, no se trata solo de tener utopías de cómo va a ser el mundo y correr atrás de ese horizonte, como Galeano dice, que se mueve todo el tiempo y nos mantiene activos, sino también qué construimos hoy como utopía realizada, como decía la brasilera Ana Torres Ribeiro. Entonces, ¿qué modo tenemos hoy de verificar en nuestra propia historia actual prácticas que de alguna manera son anticipatorias de la transformación futura? Y tenemos muchas que estamos haciendo hoy. Por ejemplo, las economías populares que se están practicando intensamente, las cooperativas, las otras formas de economía, la gestión asociada a la planificación esta que yo les estoy comentando, podrían ser formas anticipatorias del futuro. Pero para que sean futuro, necesitamos practicarlas hoy, porque no hay futuro que se llegue si no se instala en una realidad presente alguna innovación de ese tipo. Por darle otro ejemplo, pueden ser los hospitales comunitarios en Estados Unidos, que no son ni privados ni públicos, pero que no trabajan con la obtención de renta. En fin, entonces quiere decir que, fíjense, en este momento tenemos en juego una herramienta que es la virtualidad, a la cual no tiene acceso la mayoría de la población en forma normal para utilizarla como herramienta de trabajo, y mucho menos la hemos pensado nosotros como un componente de nuestro trabajo decisional. Lo vemos ahí para intercambio de ideas, para no perder las relaciones, pero no para trabajar. Y la otra cuestión es que tenemos que trabajar pensando hoy en el futuro y que eso es urgente. Entonces, ahí yo les digo, el gran problema que tienen que enfrentar hoy los gobiernos locales es lo que yo llamaría
el peligro de extinción de los colectivos construidos, de las estructuras sociales ya trabajando, de los tejidos sociales activos de relación entre Estado y sociedad, que de alguna manera muchos gobiernos con ideas transformadoras empujan. No todos los gobiernos, pero algunos las van empujando, y son como promotores de una democracia más abierta, más amplia. Entonces, ¿cómo enfrentar, y aquí con esto termino porque es el final, a esto quería llegar, cómo enfrentar ese peligro de extinción? Entonces, en esos proyectos que nosotros veníamos desarrollando, como le decía, territoriales, de salud, de medio ambiente, de desarrollo urbano, no importa, son de infinidad de temas que se hacen entre Estado, sociedad, estructuras académicas en forma común, en especie de sistemas de planificación permanentes o continuos que se trabaja en conjunto, etcétera, se paralizaban. Y entonces toda esa construcción corría riesgo. Y ahí nosotros pensamos que había que, como que hacer así, dar vuelta a la media, decimos, por decirlo en un lenguaje popular, por poner una cuestión popular. Cambiar la situación. Si esos escenarios activos de muchos actores que se relacionan entre sí para producir el desarrollo local o territorial, se juntaban para hacerlo y ahora no se pueden juntar, pero trabajaban también en grupos que esos plenarios preparaban por los asuntos, ahora invertimos la situación. Reconstruimos el colectivo a partir de una concepción de red de grupos virtuales de trabajo. O sea, se reorganiza el sistema en base a pequeños grupos de trabajo hechos en forma virtual que se empiezan a relacionar entre sí, una medida que el sistema va creciendo, para ir posibilitando ampliar de nuevo ese colectivo, pero ahora en forma virtual, ensayando estas prácticas de utilizando estos sistemas para el trabajo conjunto entre sociedad, comunidad y Estado. Y entonces ahí hay los viejos grupos y los nuevos grupos. Por ejemplo, si antes se hacía tal actividad comunicacional, ahora hay que hacer una virtual, hay que desarrollar un grupo de desarrollo virtual, y así sucesivamente. Se van reorganizando esos grupos que, como un ramo de flores, se vinculan con el grupo organizador y después empiezan a relacionarse entre sí y después más adelante se relacionan de manera más intensa, etcétera, hasta que podamos llegar a formas más amplias. Entonces, desde ese punto de vista, mantenemos la actividad productiva, mantenemos la acción, sea comunicadora, sea en planes de prevención, sea en planes de educación, sea en discusiones teóricas, sea en el tema que corresponda y que se pueda hacer virtualmente, de modo de mantener la actividad y el desarrollo de esos proyectos, ¿no? Quiere decir que aquí estaríamos al mismo tiempo manteniendo en vigor las prácticas de democracia participativa, estaríamos ensayando mecanismos para enfrentar la pospandemia, porque fíjense, la pospandemia casi seguro, en un escenario cualquiera que uno pueda ir pensando de futuro, ya no renunciaremos a tener prácticas virtuales porque las hemos incorporado como herramienta de trabajo. ¿Y qué peso tendrá en el futuro la relación democrática presencial y la tarea democrática de trabajo virtual? ¿Podrá mantenerse? ¿Cómo será para sostenerse? ¿Cómo será para popularizarla? Porque de hecho no sabemos nada de todo eso, ¿sí? Entonces quiere decir que en este momento mi idea central es transmitirle que la situación del plan local para la pospandemia es un conjunto de cuestiones que tenemos que discutir en el presente. Reorganizando las relaciones de trabajo y el intercambio entre sociedad y Estado y otros actores, anticipando con escenarios de futuro el debate, porque de esa manera vamos a poder colocar en el presente cosas que necesitamos que por los escenarios de futuro pensamos que serían probables para los intereses que tenemos, y si no los ponemos hoy en el presente no vamos a llegar a eso. Y además trabajamos
contra el estrés multidimensional, contra la fractura de la estructura social, contra esa amenaza que se construye sobre los tejidos, y mantenemos viva una red de relación socio-gubernamental. Porque las redes que se construyen habitualmente o son de comunitarios, o son de intendentes, o son de técnicos, o no son de especialistas, pero en este sistema, en esta lógica de construcción de la política pública, las redes que se construyen, los tejidos sociales que se están ensayando, son tejidos de una relación más permanente en la planificación y la gestión de las políticas entre comunidad, sociedad, Estado, políticas y comunidad. Desde ese punto de vista, entonces, convoco a pensar el plan estratégico con esta lógica y superando la utilización de los métodos tradicionales que no consideran este tipo de planificación. Está de moda una idea de plan estratégico donde finalmente son expertos que hacen el plan y la comunidad es llamada al principio para que dé algunas opiniones, pero después no se vincula a la sociedad con la gestión de ese plan. Y lo mismo cuando se hacen los planes con la lógica situacional, que es una oficina del Estado que hace el plan. Entonces, señores o amigos, a mí me parece que esta pandemia exige que entendamos de una buena vez que el plan hay que hacerlo entre todos, entre sociedad, Estado, comunidad y academia, y no abandonar nunca esa práctica porque es la que más vamos a necesitar para enfrentar las dificultades de la pospandemia. Y cuidado que en la pospandemia están las multinacionales preparadas para hacerse cargo de las tierras arrasadas que dejan estas pandemias. Nada más. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Héctor. Muchísimas gracias por participar y esclarecernos todo lo que es el proceso de planificación estratégica a nivel local, sobre todo en este momento tan complejo que es la pospandemia, que se va a ser el tiempo más complejo de todo. Lo otro lo fuimos aprendiendo o tratando de aprender, tratando de cometer la menor cantidad de errores, porque a nivel global no teníamos los equipos preparados para afrontar semejante problema y ahora nos encontramos rápidamente, sin terminar el ciclo del problema de la enfermedad y de la pandemia a nivel global y con rebrotes a nivel global, tener que pensar seriamente en lo que viene después, que es la obligación sin lugar a duda, de todo gobernante y de toda persona comprometida con lo público. Así que muchísimas gracias, Héctor, y hay algunas preguntas ya para este momento del seminario. Comenzamos con una pregunta para Firdaus. Vamos a respetar el orden de prelación. ¿Me escuchás, Firdaus? Sí, te escucho, Roberto, por favor. Nos pregunta Enrique, a partir de lo que vos planteás siempre, ¿no? De la inclusión en el proceso de co-creación, ¿qué concretamente hacemos para comprometer a la sociedad civil, como esa pata, que es un poco también lo que plantea Héctor, ¿no? El nuevo sentido de gobernanza con esa pata importantísima que es la sociedad civil, que normalmente queda fuera de esas cuatro paredes donde se suelen decidir cosas en el modelo tradicional. Pero ¿cómo hacemos en la práctica, concretamente? Héctor, después tiene una pregunta muy parecida que por ahí la pego y después voy a Roy, porque tienen que ver, tienen muchos puntos de contacto. En el caso de Firdaus, la pregunta es ¿cómo comprometemos a esa sociedad civil? Y para que lo vaya razonando Héctor, es ¿cómo convencemos a los decisores de que la sociedad civil debe ser parte de ese proceso? Así que primero Firdaus y luego Héctor. Gracias, Roberto. La pregunta es una pregunta crítica para nosotros, en realidad. Estamos llevando... El congreso que hicimos en el 2019 fue un congreso para las comunidades. Tenemos muy en cuenta el hecho de que los gobiernos locales son electos y que están ahí para representar a la ciudadanía. Entonces,
Hemos también desarrollado dinámicas que aseguran el hecho de poder escuchar a la sociedad civil estructurada y asegurar que esas voces que no siempre pueden pasar por los gobiernos locales, pues lleguen también y aseguren, aseguren que sean tomadas en cuenta, ¿no? En este proceso en particular que presenté hoy, estamos invitando a que se organicen tanto los gobiernos locales como la sociedad civil alrededor de las regiones. O sea, Mercociudades aquí tiene un rol relevante y prominente. A la hora de montar el taller es interesante y es importante que se aseguren que los actores principales, en términos de pensar estrategias de actores en la realidad, en el terreno, nos digan, esto que estáis pensando, señores, no va a funcionar. O a lo mejor lo tendríais que hacer, el objetivo es bueno, pero con abordándolo desde otro eje, porque estaremos definiendo actividades también. Por eso es importante asegurar que todas las voces están, por un lado, y por el otro, los que no puedan estar, porque si no tendremos un taller de 2 días para escuchar a todos y cada uno, que envíen sus propuestas. Yo sugeriría que envíen sus propuestas a los organizadores para poder asegurar que de alguna manera la voz está ahí. Pero a la hora de la implementación, no habrá implementación sin las comunidades a través de los gobiernos locales. Lo tenemos muy claro. Muchísimas gracias, Firdaus. Muchísimas gracias por la participación y muchísimas gracias por contestar a la pregunta. Héctor. No. Debes abrir el micrófono. Tu micrófono está cerrado. Ahí está. Bueno, el tema es el siguiente. Se necesita convencer a decisores políticos, se necesita convencer a áreas de la sociedad civil, se necesita convencer también a sectores académicos. O sea, la transformación de la formulación de las políticas públicas con esta lógica necesita que esos 3 actores, algunos de ellos, estén convencidos que tienen que ir por este camino. El proceso es gradual. Cuando vos empezás en un proyecto, empezás con ellos 3, porque no tiene ningún sentido. Lo que sí es cierto es que hace falta la voluntad política como punto de partida para esos ejercicios. Entonces, cuando un intendente, hay un poder local que dice, bueno, yo quiero mejorar mi política, tengo este problema muy complejo, suponete el de la basura o una gran obra, una relocalización de poblaciones, una cuestión ambiental, lo que sea. Entonces el intendente o el gobierno municipal está dispuesto a avanzar en eso con actores, entonces ahí se lo ayuda a armar el grupo inicial en el que tiene que haber comunidad y tiene que haber universidad, por ejemplo. Entonces, ahí sí, cuando el grupo inicial que promueve la acción es un grupo mixto, eso va ayudando al convencimiento de los otros. Porque no es que el Estado viene a golpear las puertas y te dice, che, vengo a hacer acá una cosa participativa, y el otro te dice, no, pero ¿por qué? Hacé lo que tengas que hacer, yo estoy muy ocupado con la vida, para eso te elegí. Entonces, ¿cómo es el cambio que tiene que hacer, ¿no? Un ciudadano para saber que una parte de su tiempo él lo puede dar, pero es necesario utilizarlo para beneficio de la política pública? Ese punto es un punto de concientización política del individuo. O lo mismo el académico, que él está investigando porque nos da buenos resultados, pero la importancia que tiene de que se siente con los otros para ver qué otra cosa es investigar o cómo adecuar todo eso. Quiere decir que el proceso es un proceso de construcción sociopolítica, es pedagógico, pero para que se inicie tiene que haber una voluntad política. Yo, por contar rápidamente 2 casos de estos donde estamos aplicando ahora este método del ramo de flores que les conté antes, de transformar el colectivo en una cosa virtual. En Florencio Varela hace 2 años venimos desarrollando con este método unas prácticas de prevención sanitaria, mirá qué casualidad, en los territorios más humildes del municipio, en varios territorios,
junto con la Universidad de Florencio Varela, que también tiene una orientación a una práctica territorial, y con las estructuras comunitarias de esos territorios. Entonces, cuando se organizan esos consejos, que son territoriales, y ahí empiezan a aparecer la intersectorialidad, porque en el territorio vos tenés un punto de articulación de los sectores del propio municipio que normalmente actúan por su cuenta, lo que decía la colega Firdaus, ¿no? En el sentido de la convergencia que tiene que haber, de la articulación que tiene que haber. Entonces ahí vos empezás a desarrollar una práctica territorial que tiene todos los componentes, porque tienen que articular los sectores entre sí, las disciplinas universitarias entre sí, las organizaciones comunitarias entre sí. No es que están todas, sino aquellas que están dispuestas a. Y entonces ese tejido que vas construyendo gana alianzas, gana simpatía, promueve transformaciones, entonces el otro lo quiere hacer. Es así, no hay transformación social que vos puedas hacer si no la practicás. Y no la podés practicar en el caso de políticas públicas si no hay una voluntad política expresa de que se quiere ir por ese camino. Y a partir de ahí convencer a todos, no a uno. Pero necesitas siempre un político medio convencido, por lo menos, que diga, a esto tengo que ir. Porque si él no tiene sentido el esfuerzo, claro. Sin duda tenemos mucho trabajo por hacer y hay que militar esta idea. Fundamentalmente llevarlo como lo estamos llevando de Mercociudades a todos los foros posibles y mostrarnos convencidos todos los días de que este es el camino. Con nosotros pueden contar para eso, ya categóricamente les digo. ¿Sí? Ya venimos trabajando, Héctor, ya venimos. Nos han recordado que nos has venido a dar una mano en unidad temática de medio ambiente, aquí has venido aquí a Esteban Echeverría. Sí. Y en eso estamos. Roy, a ver si nos está escuchando Roy, que tengo alguna pregunta. Ahí estamos. Sí, aquí estoy, Roberto. ¿Cómo estás, Roy? Tenemos algunas preguntas para ti. Fundamentalmente si están disponibles las herramientas, que creo que las has contestado por el chat, pero estaría bueno aclararlo en el general. Sí, la herramienta está disponible y obviamente, como decía en el chat, hay también la posibilidad de tener un apoyo básico por parte de ONU Habitat a las ciudades que hacen, que piden, ¿no?, estas herramientas y sobre todo las que se unen a la iniciativa de Waste White Cities, que repito, hay diferentes niveles, o sea, adherir a la iniciativa significa simplemente acordar estos 12 principios que hay y no tiene ningún vínculo, digamos, ni estrechamente legal o financiero en este sentido. Así que alentaría a los que están interesados en adherir para poder aprovechar no solamente de la herramienta, sino del apoyo y de las oportunidades que brinda ONU Habitat en el utilizo, ¿no?, de esta herramienta y con todo lo que concierne y que he intentado visualizar antes en la presentación. Y luego hay el tema de la challenge. El tema de la challenge, allí hay sí una cuota que hay que poner de recursos, que son $25,000 para los change makers, mientras que las ciudades que apoyan en realidad, digamos, ponen ellas a disposición su conocimiento y digamos, el staff, un mínimo nivel de equipo que pueden tener en los diferentes departamentos, pero no tienen que aportar recursos financieros. Entonces, para sintetizar, Valeria Torres nos preguntaba desde Santa Fe cuáles eran los pasos a seguir, los requerimientos, lo puede encontrar en la página de ONU Habitat, ¿verdad? Sí. En la página de ONU Habitat, Waste White Cities, allí encuentran todo. Muy bien. Y después tenemos otra pregunta de Merci Urbano, que nos pregunta si la propuesta de WWC incluye incorporación de procesos educativos y ambientales y diagnósticos participativos, o sea, si la herramienta en sí
está contenido en la herramienta, o si deben ser iniciativas de los distintos países o estados. Mira, la herramienta tiene estos componentes bien desarrollados en todos los particulares y como decía antes, hay países, países y ciudades sobre todo que a lo mejor pueden evitar algunos pasos porque la información ya está, ya han testado mecanismos participativos que ya les funcionan, etcétera. Así que, o sea, no es prescriptiva la herramienta, ¿no? O sea, es bastante flexible para poder alinearse al nivel de avance que puede haber una ciudad con respecto a otra. Pero sí que tiene todo, incluye todo. Muchísimas gracias, Roy, Héctor, Firdaus. Si tienen algo más que les haya quedado, algo más que nos quieran entregar. Estas han sido las preguntas que nos han llegado a través del chat y de manera privada. Si tienen alguna cosa más que les haya quedado en el tintero, es el momento de decirlas o saludarnos. Bueno, gracias Roberto. No, en mi caso creo haber explicado bastante la iniciativa y nada más que reiterar el apoyo a Mercociudades en estos temas tan importantes como el tema del cambio climático y medio ambiente y que, como ya se ha dicho, en esta fase de crisis que estamos pasando con todo el cambio que pueda venir y sabemos que hay riesgos que los cambios no sean todos positivos y es por eso que tenemos que trabajar para que sea, como siempre, una oportunidad para acelerar en particular en el conseguimiento de los objetivos que hace 5 años toda la comunidad internacional se ha dado con estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Por lo tanto, un gran saludo, felicitaciones por esta actividad muy interesante, gracias a todos los ponentes y a todos los que han participado y hasta la próxima. Muchas gracias, Roy. Héctor. Hacer mía las palabras del intendente de San Leopoldo respecto a las situaciones particulares de esta coyuntura, ¿no? Vientos de transformación democrática y de recuperación popular está habiendo en América Latina, y entonces creo que ustedes desde los municipios deberían prestar atención a fondo a eso y hacer más fuertes las relaciones de proyectos articulados entre los propios municipios de las naciones, ¿no? Muchas gracias, Héctor. Firdaus. Roberto, de verdad felicitar a todos los ponentes, ha sido muy interesante. A mí me encanta cuando salgo de sesiones con mucho material que me llevo conmigo y este ha sido el caso y ha sido muy interesante. A mí me gustaría felicitar especialmente nuestra sección Mercociudades porque el planteamiento que está haciendo de clima y resiliencia es el mismo que tenemos a nivel global, pero es el único continente que lo plantea de esta forma tan fuerte y creo que viene de la cultura y de las raíces de Latinoamérica. Y yo creo que el mundo tendría que escuchar más esta manera de hacer las cosas y para ello estamos a disposición de nuestra sección, claro. Recordar también el hecho de que no se puede hacer sin la política a través de los gobiernos locales y cuando hablamos de sensibilizar, tenemos que sensibilizar a todos los ciudadanos, también los que son decidores, como decía Héctor. Todos somos ciudadanos y todos tenemos nuestra responsabilidad al nivel que nos toca y tenemos que responsabilizarnos y actuar. Muchas gracias por todo. Gracias a vos y a ustedes, Firdaus. Muchísimas gracias. Quedan algunas expresiones que han quedado plasmadas en el chat. Dice Sabrina Crobeto, muy interesante, Héctor, y es sin duda necesario el reforzamiento del tejido social y la relación sociogubernamental en el proceso.
María Paz Gutiérrez nos dice, muy buenas las 3 presentaciones, interesante la distinción de Héctor entre establecer un vínculo para planificar y presentar proyectos, y creemos que es fundamental avanzar hacia esas prácticas e internalizarlas del presente y para el futuro. Edgar Pacheco nos dice, muy buenos días, soy Edgar Pacheco, director de Investigación e Información Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, Bolivia, y que estaba conectado y que le resultaba interesante, bueno, todo este seminario que va concluyendo en su primera etapa. Quiero, antes de pedirle, por favor, a Jorge Rodríguez que le ponga el moño a esta primera jornada, que tengan a mano todas las personas que se hayan inscrito para las sesiones privadas de la Unidad Temática de Ambiente, de Planificación Estratégica y la de Desarrollo Urbano, puesto que luego de que Jorge dé por cerrada esta parte abierta, vamos a pasar a sesionar las distintas unidades temáticas con todo este material y este insumo que vamos a tener que procesar y que seguramente estará pasado en blanco para la próxima jornada del 28 de octubre en el segundo encuentro de este seminario. Así que tengan, por favor, los accesos a las unidades temáticas, aquellos que se hayan inscrito. Jorge Rodríguez. ¿Me escuchás, Jorge? Yo te tengo que habilitar. No lo puedo habilitar. Ahí estamos. Ahora sí. Bueno, en realidad muy rápido porque estamos ya fuera de hora. La verdad que mis palabras son de agradecimiento. Muchas veces en estos cuadraditos somos caras visibles, algunos, pero detrás de estas pantallas, de estas caras, hay equipos que trabajan y que sostienen lo que hoy decía Firdao, decía Héctor, o decía Roy. Efectivamente, este trabajo sostenido en la región se da por el compromiso de los gobiernos locales, de los miembros de Mercociudades, pero principalmente por las personas, por los gobiernos locales que ponen esos equipos a disposición de este proyecto en el cual creemos todos juntos y en el cual estamos empeñados, sea la gran palabra de América Latina en estos espacios. Gracias por acompañarnos, gracias a la Vicepresidencia de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible de Mercociudades, a la unidad temática, a todos quienes han estado hoy. Seguimos el jueves que viene en esta innovación de un seminario con una semana en el medio y trabajando justamente en la Escuela de Resiliencia. Así que un abrazo a todas y todos por haber estado acá y un grande gracias. Muchísimas gracias a todos y a todas. Y bueno, aquellos que se hayan inscrito en las distintas unidades temáticas, nos van a acompañar Elida Peirano en la unidad temática de ambiente, en planificación estratégica Patricia Mancuello y Pedro Vasconcelos a lo propio en desarrollo urbano. Con esto damos por terminada esta primera etapa del seminario y seguiremos trabajando de manera individual en las unidades temáticas. Tengan buenos días y nos encontramos la semana siguiente. Gracias.